Bien, buenos días. Vamos a, o creo que sí, vamos a subir el volumen, ¿ya? Vamos a dar inicio a la tercera semana de clases. Rápido se pasó el tiempo, rápido se está pasando y vamos a seguir sacándole el jugo al tiempo para poder avanzar rápido. Habíamos dicho de que el comportamiento, sea manifiesto o sea comportamiento encubierto, llámese pensamiento, emoción, etcétera, se reposaba sobre dos bases, ¿no? Sobre dos pilares. La base orgánica, que nos explica y nos posibilita el poder actuar de una manera determinada, y por otro lado, la base, una base social. Cuando hablo de la base social, me estoy refiriendo a la posibilidad, todas las posibilidades que nos da nuestro entorno, las, las relaciones que emprendemos, las costumbres, las tradiciones, las reglas que nos pone la sociedad, lo que se dice en el momento, la forma de pensar, etc. A todo eso le estamos llamando bases sociales del comportamiento. Bien, entonces hoy día vamos a revisar eso, vamos a revisar hasta qué punto lo vivido cuando uno es niño, cuando es pequeño, le afecta igual a un sujeto que tiene 6 años o que tiene 12, ¿no? ¿Le afecta igual o no le afecta igual? O al de 3 años ni le afecta, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que sucede a tu alrededor influye o no influye en lo que tú eres hoy en día, en lo que tú eres como persona? ¿Hasta qué punto el color de tus ojos, de tu piel, la forma de la cara, no sé, la talla, el peso, influye también en la forma en que tú te relacionas con los demás? ¿Hasta qué punto influyó en ti el hecho de que hayas vivido en una familia con muchos parientes, con mucha familia, o simplemente hayas vivido con uno de tus padres? Entonces, a todo eso vamos a tratar de responderle a través de la investigación o la información que reciban sobre las bases sociales del comportamiento. Y aquí, cuando hacemos referencia a las bases sociales del comportamiento, nos estamos refiriendo a los procesos de socialización. La familia indudablemente cumple un rol importante. Hasta qué punto la estructura familiar o el estilo de crianza marca o no marca en el individuo, qué cosa es el apego y qué cosas son las actitudes, cómo se forman y qué tienen que ver con este proceso de socialización. Definamos socialización. La socialización viene a ser el proceso que dura toda la vida, a través del cual tú vas interiorizando, haciendo tuyas una serie de reglas, normas, pautas de comportamiento, creencias y de ahí sentimientos hacia una situación u otra, hacia un objeto u otro, hacia una persona u otra. Entonces, cuando hablamos de socialización, hablamos de ese proceso que hace posible que nosotros ahora hagamos propias un montón de reglas. Ya no hago o no hago porque alguien me dice, sino porque yo lo digo, porque a mí me parece que es lo adecuado o a mí me parece que es lo normal, ¿ya? Los agentes de socialización pueden ser de dos tipos o los podemos ubicar en dos categorías o clases. Los agentes formales, que son todos aquellos que fueron creados o existen con ese propósito, la familia y la escuela. La familia tiene dentro de su rol, dentro de sus funciones, una de las más importantes de repente, la de socializar al individuo, esto es, transmitirle
las reglas, las normas, las pautas de comportamiento que se dan en la sociedad. Ese proceso de transmisión a veces es consciente, hijo, no debes hacer así, debes hacer esto, debes hacer lo otro. A veces no es muy consciente y simplemente los padres transmiten con su modelo, con su ejemplo. La familia es un agente formal de socialización. La escuela también es un agente formal porque tiene eso dentro de sus propósitos. Complementar la acción de la familia, no asumirla, complementar la acción de la familia para que el individuo se pueda insertar a la sociedad en forma adecuada, en forma idónea, sin problemas, para que no se convierta en un antisocial. Sin embargo, existen otros agentes de socialización, conocidos con el nombre de agentes informales de socialización. Estos, sin haber sido creados o sin existir para ese propósito, cumplen un rol socializador. Estoy hablando, por ejemplo, de los amigos, ¿no? Las parejas, los clubes, el barrio, los amigos de internet, los amigos presenciales, la iglesia, los clubes, o sea, todos esos otros círculos donde tú te mueves y te insertas son agentes informales de socialización. ¿Por qué? Porque te dan normas, te dan reglas, te dan pautas de comportamiento, te dan creencias, te dan ideas para que tú juzgues o para que tú sientas de una manera determinada. En la medida que te vas insertando a ellas, vas asumiendo, apropiándote de esas reglas, de esas normas, esas pautas, esas costumbres. Hoy en día, algo que no se puede negar es el rol importantísimo que cumplen, o el rol, digamos, que muy fuerte que cumplen los medios de comunicación en la socialización del individuo, especialmente del pequeño o la pequeña, pero no solamente del pequeño y la pequeña, también de los adultos. Entonces, estos medios de comunicación, llámese televisión, internet, etcétera, hasta periódicos, podría decir, cumplen un rol socializador en la medida que te van dando estilos, formas, pautas, y a medida que tú creces, vas adquiriéndolas o valorándolas más, todas esas reglas, normas, pautas que te ponen, en la medida de que esos medios se vuelvan significativos para ti. Entonces, mientras más chiquitito sea, es más influenciable. ¿Por qué? Porque admira a sus superhéroes, y si sus superhéroes hacen A, él también quiere hacer A, igualito que ese superhéroe. Y peor aún, si los niños pequeños son expuestos o se exponen a medios de comunicación sin control adulto o sin acompañamiento adulto. O sea, lo mandan a ver televisión y el niño puede estar viendo televisión horas y nadie está a su lado. Nadie que de alguna manera pueda hacerlo, reflexionar sobre lo que están viendo. Sí, pero no estuvo bien, también hubiera podido hacer esto otro, hubiera podido reaccionar así. No está bien que agreda, no está bien que haga esto, no está bien que haga esto otro. El adulto puede ir moderando eso, puede ir monitoreando el ingreso de esa información al niño o niña, pero si está solito, simplemente lo absorbe y lo asume como válido cuando es pequeño. Cuando es un puber, un adolescente, ya no hay problema. Un puber o adolescente tiene la posibilidad, la capacidad reflexiva y por lo tanto puede cambiar esto, o sea, puede reflexionar y decir, cierto, no estoy haciendo bien, no, ¿por qué me reaccioné de esa manera? No, yo debería cambiar, estoy dañando a A, estoy dañando a B, etcétera, ¿no? Entonces puede reflexionar, puede compararse con otras formas de reaccionar que puedan exhibir otras personas.
agentes formales, agentes informales. La socialización se da en diferentes etapas y cumple diferente rol. Tenemos una socialización primaria, se van a acordar fácil porque primaria, primera, empiezan con las mismas letras, la misma sílaba inclusive. Entonces, la socialización primaria es la que se da durante la infancia y la niñez temprana. Es la infancia de 0 a 3 años, que es la niñez temprana de 3 a 6 años. Entonces, desde que nace hasta los 6 años, los niños se exponen a un tipo de socialización llamada primaria. Esta socialización es casi inconsciente. En un 75% es inconsciente, o sea, no te das cuenta, el niño no se da cuenta que está absorbiendo reglas, normas de comportamiento, costumbres, tradiciones y con ellas pensamientos, formas de pensar, formas de sentir. Si papá trata mal a la gente de servicio, entonces el niño se acostumbra a tratar mal a la gente de servicio porque le parece que eso es normal para él, ¿no? Es normal, así lo hacía mi papá, o así es, pues, así es, ¿no? Entonces, la socialización primaria a veces se queda como si fuera una base, difícil pero no imposible de cambiar. La socialización secundaria, en cambio, es la socialización de la niñez intermedia, estamos hablando de 6 a 11, adolescencia, adultez. Esa socialización ya es más consciente, no enteramente, pero sí es un poco más consciente. ¿Por qué? El puber, el adolescente ya tienen un tipo de pensamiento que le permite reflexionar sobre sus acciones. Entonces puede él mismo pensar en lo que está haciendo, analizar lo que está haciendo y decir, pero comportándome así, no, mi mamá llora, estoy haciéndole daño a los demás, mi amigo tal dice que podría reaccionar así, mi profesora dijo esto, sí, mejor no, voy a tratar de cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a pedir disculpas, etc. Entonces la socialización secundaria, puber, adolescente y más, ya depende en gran medida de la propia persona. O sea, tú puedes reflexionar y tú puedes emprender un cambio si deseas. En el caso del adulto, esta socialización secundaria se ve cuando se va insertando a los diferentes grupos sociales. Por ejemplo, empiezas a trabajar, terminaste tu profesión, eres administrador y empiezas a trabajar. Empiezas a trabajar, entonces tienes que asumir una serie de roles. Esos comportamientos que asumes con el rol que has adoptado se van a convertir en parte de ti. Entonces esa forma de pensar, esa forma de ver el mundo ahora desde tu carrera es parte de ti. Eso también es parte de la socialización. Los cambios que vas imprimiendo en tu conducta, en tu comportamiento, por lo tanto en tu forma de pensar y de sentir, a partir de tu actividad laboral o de tu inserción en el mundo social. O de pronto tienes hijos, ya eres padre, asumes otro rol, otro tipo de comportamientos. O eres madre, igual. Entonces a eso le llamamos socialización secundaria. Y hay un tercer tipo de socialización que se le conoce con el nombre de resocialización o socialización terciaria. En este caso hablamos, en este caso de la resocialización, de un cambio abrupto en tus normas, reglas, forma de pensar, forma de sentir. Un cambio abrupto que se produce motivado por el contexto, por la circunstancia. Se da básicamente en dos situaciones. Cuando una persona se inserta a una sociedad que tiene costumbres, tradiciones o pautas de comportamiento muy diferentes a las propias. Por ejemplo, de pronto te vas a vivir, no de turista, a vivir a Japón y permaneces allí 5 años.
Los japoneses tienen costumbres y formas de ver la vida muy diferentes a las nuestras. Por eso que son más parsimoniosos, más callados, hablan menos, son menos expresivos, inclusive al momento de hablar. Entonces, te quedas ahí viviendo, cumplidores de las normas, de las reglas, y tienes que adoptar, porque no te queda otra, porque eres tú contra toda la sociedad japonesa. Entonces tú dices, no, yo soy latino, soy peruano, yo cruzo por en medio de la pista, no hay problema. A la primera, alguien te llamará, te explicará. A la segunda, te vuelven a explicar. A la tercera, te marginan, te separan, te señalan, te rechazan. Entonces, o te vuelves un antisocial, un discriminado, o simplemente te adaptas y te acostumbras y lo asumes. Claro, tiene razón, porque uno racionaliza lo que va cambiando. Entonces uno se dice, sí, tiene razón, es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cierto? Entonces cambié mi forma de pensar. A los 10 años regresas a Perú y regresas con esas nuevas costumbres, pero te has resocializado porque adoptaste otra forma de pensar. Un japonés tradicional, por ejemplo, adolescente o puber, anda con su libretita y cada que se encuentra con alguien mayor, un anciano, ¿no? Lo que hacen es, cuando conversan, sacan su libreta y empiezan a tomar nota de todo aquello que pueda ser útil para su vida, porque los ancianos son sabios y siempre nos dan un aprendizaje. Costumbre japonesa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hablamos de un proceso de resocialización. En esos casos en que te tienes que insertar a una cultura muy diferente. Puede suceder si me voy a hacer una maestría a otro lugar, puede suceder. Claro que sí. Adoptas costumbres, formas de pensar. Por eso, quien más viaja tiene una mayor amplitud en su forma de pensar, sentir y actuar, por lo tanto. Ahora, también hablamos de proceso de resocialización cuando un sujeto ha vivido rigiéndose por normas, reglas que son antisociales. Por ejemplo, los delincuentes. Un delincuente, por si no se han puesto a pensar o si alguna vez, tal vez en alguna ocasión han visto una entrevista o han visto de repente o han leído algún reportaje de una entrevista que le han hecho a algún delincuente, sea adulto, sea joven, sobre las razones por las cuales delinque, roba, ¿no? Maltrata. Van a ver que ellos justifican lo que hacen. O sea, nadie dice, sí, por mi culpa, por mi culpa. ¿O acaso ustedes creen que el ladrón que le robó el celular a la señora en la esquina, en la noche se daba golpes en el pecho y decía, qué mal he hecho, qué mal he hecho, nunca más lo voy a volver a hacer? No, porque para ellos es lo justo, está bien lo que estoy haciendo. No, pero la señora, pero mire, la has dejado en el suelo, pero está viva. Y sus nietos le compran en una semana otro celular. Yo lo necesito para comprarle comida a mis hermanitos. O yo lo necesito para comprar el Terocal que me va a hacer olvidar de toda esta situación en que vivo. Lo que sea ya, pero van a justificar su acción. ¿Se dan cuenta? Entonces, teóricamente, por lo menos por definición, los centros penales tienen la función de resocializar al individuo. Eso quiere decir que tienen la función o una de sus funciones, tal vez la principal, allí marcada, es que deben resocializar al individuo que ingresa al interno, cambiarle las normas, las reglas, las pautas por las que se está rigiendo, para que cuando salga se pueda reinsertar a la sociedad, pero ahora de una manera adecuada. Lastimosamente, sí, pues no se cumple.
no se cumple, salvo en los centros, digamos, de reclusión adolescente, en mediana forma. Pero en los centros de reclusión adultos no se cumple y lo vemos, ¿no? Lo vemos porque a alguien lo detienen, lo apresan y sale igual como había entrado o peor, ¿no? Entonces, en esos casos hablamos de una resocialización. Sin embargo, no se va a negar de ninguna manera, se puede pasar por alto la importancia que tiene la familia dentro del proceso socializador. ¿Por qué? Porque es el primer agente socializador. Ahí naciste, ahí abriste los ojos, ahí aprendiste a hablar, ahí aprendiste a caminar. Entonces, la familia, que es definida como un microsistema social, micro porque es pequeño, sistema porque es un conjunto de elementos que están todos interrelacionados, y social porque es un representante de la sociedad. Entonces, la familia es como si fuera una sociedad en chiquito que va a tu casa y está contigo todos los días. Es un microsistema social. Si a uno le pasa algo, todos se afectan. La mamá recibe un premio, una distinción a nombre de la nación. El esposo obviamente se siente orgullosísimo y es más, siente que él ha sido parte de ese premio. Los hijos ni hablar, no recortan, difunden y hasta estudian con más entusiasmo. Pero si a alguien le sucede algo malo o hace algo malo, igualmente todos se van a ver afectados. Al hijo lo detienen porque lo encontraron consumiendo droga. Papá se siente furioso, decepcionado, frustrado, lo miran mal en el trabajo, la mamá se siente culpable, no, yo debí leer en sus ojos, falso, nadie lee en los ojos de nadie, pero se la cree que debió leerlo en sus ojos y se siente culpable, se pelea con el esposo, tú debiste darle mejor modelo. Averigüen cuántas parejas rompen, se disuelven por un problema de drogas o un problema de los hijos. Se van a sorprender. El hermano mayor se siente culpable porque él sabía lo que estaba pasando y no decía nada, porque me iban a considerar un delator. Ahora dicen que soy cómplice, Dios mío, ¿qué hice? No sé qué hacer, me porté mal, etc. El pequeño, que nadie le dice nada, ve que todos salen con el hijo afectado, regresan y nadie le dice nada. Sí, todo es mi hermano, a mí nadie me quiere en la casa. Todos se afectan porque es un sistema. Esa es la característica de los sistemas. Cuando un elemento es afectado, todos reciben en mayor o menor medida también el efecto. Es la célula básica de la sociedad y mantiene una relación de interdependencia como lo acabamos de ver. La familia puede tener diferentes estructuras. Puede ser lo elemental, lo mínimo necesario para hacer familia, mamá, papá, hijos. Se conoce con el nombre de familia nuclear. Pero, ay, chispa, qué feo salió eso. O también puede ser una familia que está conformada solo por uno de los progenitores y los hijos. Se llama familia monoparental o uniparental. En el caso de que hubieran más miembros, más familiares viviendo con ellos, la abuelita, los tíos, los primos, etcétera, hablamos de una familia extensa, que también se le puede llamar familia ampliada. Y nos encontramos también con un tipo de familia denominada familia reconstituida. Aquí pueden encontrar varios nombres, ¿ya? Reconstituida, ensamblada, fusionada, reconstruida. Se trata de una familia que en algún momento fue uniparental o monoparental y ahora se ha completado. En ese caso, escuchamos términos como madrastra, padrastro, en algunos casos hermanastros, ¿no? En sí, la estructura familiar no tiene por qué marcar algún tipo de incidencia en los hijos. Igual puede tener errores o no tenerlos. Lo que sí podría de alguna manera predisponer
en la personalidad o en la formación del hijo es el estilo de crianza, ¿ya? Aquí cuando hablamos de estilo de crianza, y está saliendo muy chueco, cuando hablamos de estilo de crianza hablamos de dos variables, ¿ya? Dos variables que entran en juego. Ahora esto, la variable afecto y la variable órdenes o demandas. Órdenes, demandas, peticiones, ¿no? Ya, estas dos variables se dan en todo estilo de crianza. Ahí más o menos se nota. En todo estilo de crianza. ¿Cómo manejen la familia estas dos variables? Nos va a dar 4 estilos de crianza. Tenemos, por ejemplo, el estilo de crianza autoritario. Aquí uno de los progenitores se yergue como la autoridad y el otro progenitor con los hijos simplemente se someten a la autoridad. Aquí casi siempre, en el 90% de los casos, hay una creencia errónea que fluye. No. Si demuestro afecto, afecto es sinónimo de debilidad. Esa es una creencia errónea, pero es una creencia que manejan aquellas personas que tienen, o la mayoría de personas que tienen un estilo de crianza autoritario. Entonces, las muestras de afecto son mínimas. Estoy diciendo muestras de afecto. Y lo estoy remarcando por el hecho de que en muchas consultas se escucha siempre de que sí hay un afecto, pero obviamente muy mal entendido. Y como se cree que el afecto es un señal de debilidad, no se le demuestra. O créese que se demuestra cuando se es muy riguroso, lo cual no es verdadero, ¿no? Entonces, en el estilo de crianza autoritario hay pocas o escasas o nulas muestras de afecto y muchas demandas. Debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes hacer esto, hazlo así, hazlo asá, y sin ninguna explicación, sin ninguna justificación. Lo haces porque lo digo yo y punto. Ya, ese es un estilo de crianza autoritario. ¿Qué repercusión puede tener en el hijo? El hijo puede, estoy hablando como posibilidad, el hijo puede ser sumiso, no solo en la casa, sino extendiéndolo a otros ámbitos de su desarrollo. Entonces puede ser sumiso, se somete, muy temeroso, puede ser un alumno brillante, porque como está acostumbrado a hacer exactamente todo lo que le dicen, entonces es muy buen alumno, pero tiene miedo a tomar iniciativas, tiene miedo a equivocarse, sufre mucho cuando se equivoca, ¿no? Y no se atreve a expresarse voluntariamente porque desvaloriza su propia iniciativa. Vamos a dejarlo ahí, luego lo vamos a retomar. El estilo de crianza permisivo es, podríamos decir, casi opuesto al anterior. Aquí también hay una creencia errónea, y la creencia es, amar es conceder. Eso es erróneo también, pero se la creen. Esta pareja se la cree. Y entonces estos padres, como creen que amar es conceder, tratan de concederle todos sus deseos al hijo. Y si no lo hacen o no pueden hacerlo, se sienten culpables. Ay, mijito, pero mijito quiere que le regale un dron por su cumpleaños. ¿Cómo voy a hacer? Ay, me está pidiendo. Pero no puedes, no le compres, pues, explícale. Pero no va a entender, es pequeño, se va a traumar, pobre. Ya, me voy a pedir un préstamo al banco. Pero ¿cómo te vas a...? Ay, ¿qué voy? Ya, yo veré cómo lo pago. Se sienten culpables si no conceden los deseos. El problema es que estos deseos van a ir creciendo a medida que pase el tiempo. Será un dron, después será el viaje a Europa, después será el auto, el departamento, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los padres tienden, no hay reglas, las muestras de afecto son erróneas y las demandas
son nulas o muy escasas. No, los padres no ponen ahí pautas, no ponen reglas, no ponen normas, nada. Ellos no demandan, ellos más bien son demandados. A ellos les piden. ¿Cuál podría ser la consecuencia en el hijo? Un hijo demandante, un hijo que está acostumbrado a pedir, 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 sin importarle qué tienen que hacer para concederle. Desconsideración. Entonces, demandante, desconsiderado, ¿qué más? Egoísta y frágil emocionalmente. Emocionalmente lábil, muy frágil. ¿Por qué? Todos en algún momento de nuestra vida estoy segura que hemos recibido un no, hemos escuchado un no, no, no se va a poder, lo siento, espérate hasta fin de año. No, no puedes hacer eso aquí. Entonces, surge en ti, experimentas una mezcla de cólera con ganas de llorar, eso se llama frustración. Desde chiquita, probablemente en algún momento desde chiquito experimentaste frustración cuando te negaron o postergaron algo que tú querías en ese momento. Sin embargo, lo superamos y seguimos viviendo. Eso que hicimos para superar esa frustración se conoce con el nombre de mecanismos de afrontamiento a la frustración. Esos mecanismos de afrontamiento a lo largo de tu vida, tú los fuiste perfeccionando, mejorando, 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 depurando. Y es lo que te sirve para poder hacer frente a las situaciones adversas. La vida siempre trae situaciones adversas, en mayor o menor medida, en mayor o menor cantidad, pero siempre hay adversidades. ¿Por qué? Porque no estamos solos en el mundo, porque vivimos con mucha gente que también tiene deseos y también tiene sus propios requerimientos. Entonces, este chiquito va a estar así súper protegido y concedido en todos sus deseos mientras esté básicamente en la casa. Pero cuando ya sus deseos se tengan que satisfacer fuera de casa, papá y mamá no van a poder hacer nada. Va a la universidad y se enamora de alguien. Al comienzo la chica sí le parece simpático, agradable, pero en cuanto empieza a frecuentarlo más, se da cuenta que es caprichoso, prepotente, siempre quiere hacer lo que a él le parece. Y entonces dice, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí nomás antes que se deteriore más esta relación. No, pero que yo te quiero, voy a cambiar, te lo prometo, que no sé cuándo. Así nomás, mejor ahí nomás lo dejamos todo. Y no quiero y no quiero. Pero el chico sí quiere seguir con la chica. Se enamoró, vamos a suponer. ¿Qué va a hacer el papá? ¿Va a ir y va a obligar a la chica? ¿Qué va a hacer la mamá? ¿Va a ir y se la va a comprar para él? No, pues, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con el chico? Dos cosas pueden pasar. Uno, busca un evasor. Un evasor es todo lo que te saca de la realidad, te evade de la realidad. Drogas, sí puede ser. Alcohol, sí puede ser. Fármacos, sí puede ser. Adicción a los juegos, cualquier cosa, sí, que te saque de la realidad. Son evasores. Obviamente dañinos para tu salud. O se deprime. ¿Por qué? Porque no tiene mecanismos de afrontamiento a la frustración. Eso que está experimentando es una frustración y no sabe qué hacer, porque nunca en su vida tuvo una frustración y no ha desarrollado mecanismos de afrontamiento. Por eso es débil emocionalmente. No es obligatorio que suceda así, pero sí es frecuente. ¿Ya? Entonces tampoco un estilo de crianza permisivo es algo aconsejable. Un estilo de crianza desapegado. ¿Cómo maneja aquí estas variables? Bueno, primero vamos a definir qué cosa es apego, ¿ya? Cuando hablamos de apego, hablamos de un vínculo afectivo, espontáneo, que se da entre el niño o la niña de 1 año, año y medio, y la persona que lo cría.
Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser la abuelita, puede ser la nana, etc. Pero esa persona le brinda a este niño pequeñito de 1 año, año y medio, tanta seguridad, o el niño se siente tan seguro con ella porque ha estrechado lazos, porque ha generado apego, tan seguro que puede ir, explorar, juguetear, corretear, curiosear, ¿no? Y sabe que regresa y esa persona no lo abandonó. Ahí está. Sabe que cuando se cae, llora o necesita que lo socorran, esa persona lo va a socorrer. Entonces le brinda seguridad. A eso llamamos un apego seguro. Y bueno, la contraparte es cuando el apego no es seguro, ¿no es cierto? Cuando la persona cambia con mucha frecuencia, a esta edad cambia de cuidador, entonces no se puede vincular afectivamente con ninguno, entonces genera inseguridad. Esta seguridad que le brinda el apego, este apego temprano, es muy importante porque es como la base para tu seguridad personal. O sea, de ahí vas a saltar a confiar en los demás, ¿no? En otros familiares, de ahí el apego saltará a los amigos, y entonces tú sabes confiar en tus amigos y crees en ellos y sabes que no te van a traicionar, y de ahí a la pareja, ¿no? Bien, pero estamos hablando de apego entonces como un vínculo afectivo. Cuando hablamos del estilo de crianza desapegado, estamos hablando acá sin, ¿no? Sin apego, nos estamos refiriendo al caso en el cual en una familia uno de los progenitores no se vincula afectivamente con los hijos. ¿Por qué no se vincula afectivamente con los hijos? Generalmente es uno o una, por problemas personales de ese uno o una, por problemas personales del adulto, no se vincula. Vamos a suponer, nació el bebé y la mamá murió en el parto. El papá, que tenía 1 año de casado recién, no lo puede resistir, está destrozado, pero no busca ayuda y se queda con su problema sin resolver. Entonces tiene al bebé acá en brazos, que acaba de nacer, y no sabe qué hacer. Entonces se lo entrega a su propia madre, o sea, a la abuelita. Críalo, mamá, por favor, yo no tengo cabeza, no lo voy a hacer bien, yo voy a venir todos los días a verlo, te voy a dar el dinero necesario. Y efectivamente, le da el dinero necesario, todos los días va a ver al niño, pero como tiene tanto trabajo, entonces va tan tarde que el niño siempre está durmiendo. Y sí, efectivamente, le habla, lo acaricia, todo, pero en cuanto da muestras de que se va a despertar, inmediatamente salte, ya me tengo que retirar, mañana vengo, mamá, gracias por todo. Se va. Ya, hasta ahí no pasa nada. Pregúntale al niño, oye, tu papá no viene a las reuniones del colegio, ¿no? No, ¿por qué? No me quiere. ¿No te quiere? ¿Por qué? Porque yo le hago renegar a la abuelita, porque mi cabello es muy trinchudo, porque el otro día mojé la cama, por lo que sea. Un niño pequeño es egocéntrico, tiene un pensamiento egocéntrico. Eso significa que todo lo que sucede en el mundo, él cree que pasa porque él hizo algo. Entonces el niño va a tender a justificar. Si mamá está feliz, porque yo me saqué carita feliz. Papá está triste, sí, porque me peleé con mi hermana. O sea, todo para él o para ella, todo tiene relación con él o con ella. Entonces, si el niño ve que su papá no se acerca afectivamente, él inmediatamente se lo explica a sí mismo como que porque yo hice algo. Claro, crecerá, llegará a ser un puber, un adolescente y se dará cuenta de que, oh, caramba, yo no era el que estaba mal, era mi padre el que estaba mal. Pero toda su infancia y toda su niñez vivió culpándose a sí mismo. No es conveniente un estilo de crianza desapegado. Un niño pequeño es
muy delicado emocionalmente, porque el niño pequeño no se queda con vacíos de explicación. Si tú no le explicas lo que está pasando, así, a grandes rasgos, tampoco sin pormenorizar, el niño solito se va a dar una explicación, porque no se queda con un vacío. Y ojo, que 6 años es una edad en la cual la imaginación fluye, pero tremendamente, ¿no? Entonces, simplemente se va a dar una explicación egocéntrica, porque en esa época su pensamiento es egocéntrico. Entonces, él va a tener la responsabilidad de lo que está pasando, de alguna manera, y se va a sentir mal, indudablemente. Aquí, obviamente, no hay muestras de afecto para el niño, tampoco hay demandas ni órdenes, porque no hay un vínculo. Ni autoritario, ni permisivo, ni desapegado. ¿Qué queda? Un estilo de crianza democrático. En el estilo de crianza democrático se trata de que las muestras de afecto estén siempre presentes, pero sin dejar de lado el hecho de que existan demandas, reglas en la casa. Entonces, se ponen reglas, se ponen normas que se coordinan con los hijos, que se tratan de consensuar. Mira, hacemos esto, lo hacemos así, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? No, papá, mejor así, no, mamá, mejor así. Bueno, entonces vamos a tratar de conciliar de alguna manera, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. ¿Qué sucede ahí entonces? Las muestras de afecto se dan inclusive cuando se escucha la opinión de los hijos. ¿Por qué? Porque eso es valorar una opinión, tomar en cuenta su opinión para poner mi regla, para disponer, para ponernos de acuerdo en algo. Entonces se le valora al hijo, pero se ponen reglas. Se ponen reglas y se exige su cumplimiento. Y si no se pueden poner de acuerdo en una regla, en la hora de llegada, por ejemplo, los viernes, ¿no? O los sábados, si no me puedo poner de acuerdo, bueno, si no te puedes poner de acuerdo con tus padres o no se pueden poner de acuerdo entre ustedes, lastimosamente para los hijos, los padres van a tener que disponer. De repente también debería decir lastimosamente para los padres, porque están asumiendo la responsabilidad. ¿Y por qué los padres tienen que disponer? No, ya eso es desigual, pues, porque esa es su función, porque para eso son familia. Y el deber de los padres es orientar, encaminar, conducir la vida de los hijos. Ese es su deber por función. Y si pasa algo con el hijo, el padre es el responsable. El padre es el responsable. Entonces el padre es el que tiene que pagar. Entonces, ¿qué aprende el hijo aquí en este estilo de crianza? Aprende que es valioso, es valorado, tiene muestras de afecto, hay muestras de afecto en su familia, pero que existen reglas que las tengo que cumplir así no me gusten. ¿No? Que si hay reglas las debo cumplir así no me gusten, por el bien mayoritario, ¿no? Por el bien de la mayoría. Como las reglas se explican, entonces generalmente las reglas se asumen para el bienestar de la mayoría, ¿no? Si yo no quiero esa regla porque a mí no me cae bien, porque a mí me afecta, pero todos los 5 miembros adicionales de mi familia les beneficia, ya pues por democracia yo tengo que aceptarla nomás, pues, por el bienestar de la mayoría. Entonces, esa es la idea en un estilo de crianza democrático. Ya, les dije que les iba a decir algo más. ¿Qué más sucede? Generalmente, estos estilos de crianza autoritario, permisivo, desapegado, no se dan puros, inclusive el democrático, no se dan puros. Quiere decir que hay otros agentes que intervienen en estos estilos de crianza. Por ejemplo, el papá es recontra autoritario, el hijo es sumiso, pero la abuelita que se da cuenta de esto, cuando el niño va a la casa, le empieza a dar ciertos encarguitos para que él tome decisiones, o la profesora le va dando oportunidades para que él se exprese, para que él pueda liderar grupos, entonces le ayuda a ir equilibrando. Igual, un estilo de crianza permisivo, el niño es prepotente, desconsiderado, solamente pide, quiere que se le cumplan los deseos. La abuelita se da cuenta
Y dice, ¿sabes qué, hijito? Acá me comes las lentejas primero y después te vas a jugar. No, pero es que en mi casa, acá no estás en tu casa, así que, hijito, te termina. ¡Ay, qué cólera la abuelita! Y entonces frustración, mecanismo de afrontamiento, lo ayuda a desarrollar. Igual en el estilo de crianza desapegado. Entonces, no hay afecto, pero la abuelita le explica, le habla, le dice, lo que pasa es que tu papá está enfermo, que no, no, pero sí te quiere, mira, yo acá tengo la foto, el otro día que vino, viste cómo te acaricia, cómo te habla, ves, sí te quiere. Entonces, generalmente otros agentes como que van neutralizando, pero les he mencionado las consecuencias que puede tener en un estilo de crianza puro de los diferentes tipos. Las funciones de la familia son súper conocidas, la función reproductiva, bueno, ahí se reproduce la especie, socializadora, te transmite costumbres, tradiciones, recreativa, que es una función que se ha visto incrementada en esta época de pandemia. Hemos aprendido a convivir con la familia y, bueno, a distraernos de alguna manera con ellos. Una función afectiva, porque ahí aprendo a dejar mi afecto y aprendo modelos, formas de brindar el afecto, una función de protección económica que se evidencia porque, bueno, los hijos se les da pues comida, casa, vestido, estudios, etcétera, o sea, te protege económicamente a los hijos, y una función educativa que también se ha visto incrementada en esta época de pandemia porque los padres han tenido que asumir un rol de intermediarios de los maestros, ¿no? Bueno, el apego ya vimos, y las actitudes es otro de los temas relacionados con los procesos de socialización. Cuando hablamos de actitudes, hablamos de de esas reacciones que tenemos que parece que fueran automáticas, ¿no? Esas reacciones que parece que como que ni lo pensé, reaccioné nomás, ¿no? A eso llamamos actitudes, a la predisposición a reaccionar de una manera determinada ante un hecho social, ante un hecho, situación o persona. Entonces, las actitudes tienen tres componentes. Un componente que es cognitivo, o sea, me refiero a un pensamiento. Cada vez que tú reaccionas así, que parece que fuera una reacción involuntaria, sin pensar, ¿no? Hay un pensamiento ahí. Y también hay una emoción o muestra de afecto, o sea, una valoración, y la conducta que se evidencia, ¿no? Entonces las actitudes tienen esos tres componentes: un componente cognitivo, que es un pensamiento o creencia; un componente afectivo, que es una valoración que tú haces; y un componente conductual o conativo, que viene a ser la acción misma. Las actitudes se pueden formar por experiencia directa, porque yo, bueno, la experiencia me enseñó a reaccionar así, por normas de la sociedad, por identificarte con algunos modelos de conducta, porque así reaccionaba mi papá, así reaccionaba mi mamá, así reaccionaba la persona que yo admiro, etcétera, o por reglas, normas que te van poniendo las diferentes instituciones a las que tú frecuentas. Cuando este componente cognitivo se generaliza, o sea, una exageración en este componente cognitivo, se denomina o recibe el nombre de estereotipo. Hablamos de un componente estereotipado o de un estereotipo cuando se generaliza la idea a todo un grupo, no a uno, no a dos personas, no a tres, no, a todo el grupo. Yo lo generalizo sin tener evidencia de eso. Obviamente nunca vamos a tener evidencia de todos, pero yo lo generalizo. Por ejemplo, ya, la chica tiene su primer enamorado, está recontra feliz y de pronto descubre que el chico le es infiel. Pasa un año y otra vez vuelve a confiar en alguien y se enamora. Y otra vez descubre que el muchacho le es infiel. Inmediatamente generaliza, lo hace general. Y dice, todos los hombres son infieles. Eso es un estereotipo.
¿ya? Es un pensamiento estereotipado para el varón. Todos los hombres son infieles. Entonces, cuando hablamos de estereotipo, hablamos de eso, de un pensamiento generalizado, ¿ya? El estereotipo puede ser positivo para con el grupo al que estoy generalizando o puede ser negativo para con el grupo. Un estereotipo positivo podría ser: todos los productos extranjeros son buenos, de calidad. Ese es un estereotipo que le beneficia. Pero un estereotipo negativo podría ser: todos los productos nacionales son malos. Ese estereotipo, ese pensamiento, esa creencia perjudica al producto nacional. Bien. De los estereotipos negativos, así definidos, puede surgir también una distorsión de este componente afectivo llamado prejuicio. Analicen aquí: pre significa antes. Emito un juicio antes de tener evidencia, pero para uno o algunos de estos elementos que conforman ese grupo. Entonces yo digo: uy, compraste el lapicero, qué bien. Nacional. Sí, nacional. Pero esto es malo. No, es buenazo, pruébalo. Pero es nacional. Pero es bueno, pruébalo. ¿Para qué lo voy a probar? Ya sé que es malo. Eso es un prejuicio, un juicio anticipado basándome en mi estereotipo, en mi pensamiento generalizado, ¿ya? Y este prejuicio, o sea, esa valoración anticipada, sin evidencias, basándome solamente en mi estereotipo, puede llevarme a acciones de rechazo o de separación. A eso le llamamos discriminación, que vendría a ser un extremismo, digamos, conductual respecto a las actitudes, ¿no? Entonces, vendría a ser pues un error, ¿no? O una exageración en tu comportamiento, basado que en esa línea de tengo mi estereotipo y califico a todo un grupo de una manera equivocada, y eso genera una valoración equivocada también para cada uno de los elementos de ese grupo, que me van a llevar a una discriminación o rechazo, a una conducta de rechazo. Por ejemplo, entonces yo diría: ¿sabes qué? La próxima vez que vayas a comprar útiles de oficina, no me compres nada nacional. Nada, por favor, no me compres nada nacional. Esa es una discriminación para el producto nacional. Entonces aquí tenemos, los estereotipos pueden ser de diferente área. Estereotipo de género: no, pero eres hombre, no va a poder, es muy rudo, muy tosco. Todos los hombres son toscos, ya. Estereotipo de género, estereotipo de clase: no, es que las personas que tienen mucho dinero son déspotas, ¿no? Estereotipo de país: no, es que es de tal sitio, ¿no? Entonces, debe ser narco, ¿no? Estereotipo de raza: ¿no? Ah, como es morenito, no sé qué, entonces debe ser buen bailarín. O estereotipos religiosos, o estereotipos políticos, o estereotipos de orientación sexual. Y prejuicio, ejemplos de prejuicios, por ejemplo, es de acá, ¿no? Le ven el cabello rosado: ah, debe ser adicta, porque todos los adictos se pintan el cabello de colores. O tiene tatuajes, debe ser un delincuente, porque todos los delincuentes tienen tatuajes. O, tiene falda corta, debe ser una mujerzuela. O ejemplos de discriminación: no, que se vayan tales fulanos a su país, o no, para ser una campeona tiene que ser de tal origen o raza, o no, para trabajar aquí mejor todos hombres porque las mujeres se embarazan y después van a pedir permiso, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahí tienen los 3 ejercicios, y como estamos, como siempre, corriendo contra el tiempo, les mando mejor la clave de respuestas para que ustedes puedan revisarlos con tranquilidad. Saben que tienen siempre la posibilidad de pedir citas de asesoría psicopedagógica, que no tienen que pagar nada extra, y que tienen una consulta psicológica
para ustedes. Las consultas obviamente van a girar sobre todo aquello que perturba en este momento su rendimiento óptimo para su rendimiento académico óptimo. Todo lo que perturbe ese rendimiento óptimo, bueno, lo podemos arreglar conversando y practicando determinadas estrategias. También tienen a su disposición lo que es el multichat, ¿no? Para que resuelvan todas las preguntas que crean pertinentes, que no le quedó claro o que necesitan mayor información. Bien, muchísimas gracias por todo, por estar ahí. Y bueno, ya nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper bien y gracias por estar ahí. Chao.